En una de las acrobacias en la barra fija, ocurrió algo impactante. Hace 2 años, la propia Simone Biles expresó: «Siento el peso del mundo sobre mis hombros». La presión que enfrentan los atletas de élite por parte de sus federaciones para alcanzar objetivos es tan intensa que muchos desarrollan problemas psicológicos graves, bloqueos mentales o llevan su cuerpo al límite por la autoexigencia. Esto nos recuerda historias pasadas, como la de Elena Mukhina, una atleta que estaba destinada a ser la más grande en la gimnasia artística, pero cuya vida fue muy difícil. La soviética superó una infancia complicada y encontró en el deporte su refugio. Nació el 1 de junio de 1960 en Moscú. Creció sin su padre, quien abandonó a la familia cuando ella tenía apenas 2 años. 3 años después, su madre falleció en un incendio, por lo que fue criada por su abuela. En la gimnasia encontró el refugio que había perdido por la ausencia de sus padres y le sirvió para canalizar sus penas. Pero años más tarde, lo que le salvó la vida acabaría con su sueño y futuro. Fue descubierta en su colegio a los 12 años por un entrenador que buscaba talentos en todo el país. Mukhina era talentosa y dedicada, destacaba entre sus compañeras. Pero no fue hasta los 14 años, cuando comenzó a entrenar bajo las órdenes de Mikhail Klimenko, que dio un salto de calidad. Mukhina fue sometida a sesiones extensas y exigentes que la obligaban a llevar su cuerpo al límite. Así se transformó en una gimnasta capaz de realizar movimientos imposibles y complejos para los demás, pero igual de elegantes. Nos sorprendió que, luego de que la talentosa Nadia Comaneci arrasara en Montreal 1976 con 3 oros, una plata y un bronce para Rumanía, desatando una crisis en la gimnasia soviética, todos posaran los ojos en Mukhina. Para el régimen comunista, que veía el éxito deportivo como una muestra de fortaleza y una herramienta política, la joven gimnasta de cabello rubio y ojos azules era la única con el potencial para devolver al país a la cima del deporte mundial. Con Moscú 1980 como objetivo, bajo las directrices del gobierno soviético, Klimenko intensificó aún más los entrenamientos de Mukhina, incorporando elementos de la gimnasia masculina a las rutinas. El trabajo duro de Elena dio frutos en el Campeonato Europeo de Praga de 1977, donde venció a Comaneci. Se colgó 2 oros en viga, suelo y barras asimétricas. Fue plata en el all-around y bronce en salto. Al año siguiente, en el Mundial de Estrasburgo 1978, conquistó el título en el all-around y lideró al equipo soviético que ganó la medalla de oro por equipos, dejando a Comaneci y a Rumanía en el segundo lugar. En ese torneo también obtuvo oro en suelo y plata en barra y viga. Su carrera deportiva se estaba convirtiendo en todo un éxito, pero tuvo poco tiempo para disfrutarlo. Faltaba menos de 1 año para los Juegos Olímpicos de Moscú, y una derrota ante las rumanas en casa era impensable para la Federación de Gimnasia y el gobierno soviético. Por ello, Klimenko y Elena comenzaron a trabajar aún más duro, agregando más dificultad a sus rutinas. Uno de los elementos introducidos en el suelo fue el salto Thomas, un ejercicio tan difícil que solo realizaban los hombres. Si no se ejecutaba con suficiente altura y velocidad, se corría el riesgo de sufrir una lesión seria. A fines de 1979, mientras se preparaba para el Mundial de Estados Unidos, Mukhina sufrió una fractura en una pierna y estuvo 1 mes y medio con ella enyesada. En el torneo en suelo americano, Rumanía recuperó el oro por equipos, y la preocupación por lo que podía pasar en 1980 en Moscú hizo que el gobierno aumentara la presión para que Mukhina volviera cuanto antes a los entrenamientos. Incluso se le obligó a someterse a una cirugía en la pierna para acelerar la recuperación. La gimnasta, que ya en 1975 había pasado por una situación similar, regresó al trabajo mucho antes de lo recomendado por los médicos. 2 semanas antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, Mukhina estaba practicando su rutina de suelo cuando sufrió el accidente que puso fin a su carrera. La pierna lesionada, que aún no estaba totalmente recuperada,
no le permitió tomar suficiente altura ni realizar la rotación completa, y aterrizó con el mentón en el suelo. El diagnóstico: fractura completa de las vértebras cervicales, lo que significó parálisis completa del cuello para abajo. La gravedad del estado de Mukina no se conoció de inmediato. La Federación Rusa ocultó lo sucedido e informó que Elena se perdía los Juegos de Moscú porque se estaba recuperando de una lesión y que volvería pronto a competir. En verdad, fue un año después cuando se supo que la gimnasta había quedado tetrapléjica, y en ese momento la Federación la acusó de intentar hacer un ejercicio para el que no estaba preparada. Mukina vivió el resto de su vida en una silla de ruedas, bajo el cuidado de su abuela. Recientemente había cumplido 20 años cuando sufrió ese fatídico accidente. La lesión podía haberse evitado. Todos sabían que no estaba preparada para ese salto y guardaron silencio. Nadie le dijo que parara. Ella misma había advertido a su entrenador que era una técnica muy peligrosa y que podía romperse el cuello. Incluso había sufrido daños practicándola. Pero Klimenko simplemente le decía que gimnastas como ella nunca se rompían el cuello. Todo esto lo contó la propia Mukina en una entrevista para los medios de su país, en la que también asumió parte de la culpa. Fui estúpida. Lo único que quería era justificar la confianza que habían puesto en mí. Ser una heroína. Tras varios sucesos similares en esa época, el salto Thomas fue prohibido para la gimnasia femenina y con el paso de los años finalmente también eliminado del sistema de puntuación de la rama masculina. Y aunque pienses que historias como esta solo pasaban en el siglo pasado, te equivocas. Este nivel de exigencia a los deportistas, especialmente a los niños, es más común de lo que parece. Ya son muchos grandes nombres que se han pronunciado sobre la explotación deportiva que sufren por parte de las federaciones y entrenadores. El objetivo es uno y está por encima de cualquier cosa: ganar medallas. Así lo hizo saber el joven medallista olímpico Neil Wilson, al denunciar públicamente los abusos físicos y mentales que vivió en su etapa como gimnasta profesional. En sus propias palabras: no hay duda de que el sistema me llevó a logros increíbles, pero también me destruyó física y emocionalmente. Casos como el suyo y el de tantas otras figuras como Simone Biles o Elena Mukina nos recuerdan algo muy importante. Detrás de cada medalla hay una historia que muchas veces está marcada por dolor, presión y sacrificios extremos. La verdadera grandeza no siempre se mide en podios ni en trofeos. Se mide en la capacidad de levantarse, de resistir y de alzar la voz cuando más se necesita. No olvides esto: tu valor no depende de cuánto logres, sino de cuánto cuidas de ti en el proceso. Recuerda siempre, tu paz mental es más valiosa que cualquier medalla.